Era la mañana del 21 de abril de 2013. Esa mañana, la madre de Rachel, Betty Frisbee, hizo una llamada telefónica que lo pondría todo en marcha. Contactó con el departamento de policía de Brentwood con una solicitud simple pero escalofriante. Necesitaba que unos agentes verificaran el estado de su hija inmediatamente. Betty explicó que no había podido contactar con Rachel a pesar de múltiples intentos, y su preocupación se estaba transformando rápidamente en miedo. La policía se tomó su llamada en serio. En cuestión de minutos, se despacharon patrullas a la casa de Rachel y su esposo, Randy Maidens. Cuando los oficiales llegaron a la propiedad, se acercaron a la puerta principal y llamaron varias veces, gritando los nombres de Rachel y Randy. No hubo respuesta. El silencio era inquietante. Finalmente, los oficiales lograron entrar en la casa. Con cuidado profesional, comenzaron un registro habitación por habitación, llamando a los dueños de la casa por sus nombres mientras se movían por el espacioso interior. Lo que los oficiales descubrieron dentro de la casa fue absolutamente devastador. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Brentwood es un acaudalado y muy codiciado enclave suburbano, situado a apenas unos 20 minutos en coche al sur del centro de Nashville, Tennessee. Esta pintoresca ciudad se enorgullece de ser una de las comunidades más prósperas no solo dentro del estado, sino en todos los Estados Unidos. Consistentemente se clasifica entre las 20 ciudades más ricas del país, una estadística que refleja no solo su riqueza, sino también la extraordinaria calidad de vida que ofrece a sus residentes. Con una población de aproximadamente 40,000 personas, Brentwood es admirada por sus encantadores paisajes, calles arboladas y atmósfera pacífica que se siente a un mundo de distancia del ajetreo y el bullicio de la vida urbana. La ciudad es conocida por su tranquilidad y orden, donde las familias pueden pasear a sus perros por impecables aceras. Los niños andan en bicicleta por vecindarios silenciosos y los vecinos se saludan con calidez y familiaridad. El sentido de comunidad aquí es fuerte y el orgullo de propiedad es evidente en cada calle. El ingreso familiar promedio en Brentwood es sustancialmente más alto que la mediana nacional, y esto se muestra en casi todos los aspectos de la vida. Desde los parques públicos bellamente mantenidos hasta las escuelas de última generación y los centros comerciales de lujo, cada rincón de la ciudad habla de comodidad y privilegio. La seguridad es otro pilar fundamental del atractivo de Brentwood, con una tasa de criminalidad que es asombrosamente un 74%, más baja que el promedio de los EU. Es ampliamente considerada como uno de los lugares más seguros para vivir en América. Desde su incorporación oficial en 1969, la ciudad ha registrado solo un puñado de homicidios, solo 8 a lo largo de más de 5 décadas. Estas estadísticas son extraordinarias según cualquier estándar y contribuyen a la reputación de Brentwood como un santuario de seguridad y estabilidad. Una parte de Brentwood se encuentra dentro del condado de Williamson, que ostenta el título de ser el 16º condado más rico de los Estados Unidos. Esto añade otra capa de prestigio a la zona y atrae a individuos que priorizan no solo la comodidad material, sino también la seguridad a largo plazo y la posición social. La infraestructura de lujo de la ciudad incluye más de 10 parques expansivos, una variedad de restaurantes de alta gama, boutiques y acceso a un club de golf privado de clase mundial. Estas características, combinadas con su cercanía a Nashville, un importante centro cultural y de entretenimiento, convierten a Brentwood en un destino principal para los acaudalados e influyentes. No es sorpresa que varias celebridades, empresarios exitosos y ejecutivos elijan hacer de Brentwood su hogar. Entre la lista de residentes notables se encuentran el ícono de la música Taylor Swift, las estrellas de Hollywood Nicole Kidman y Keith Urban, el músico Jack White, el jugador de la NHL Mike Fisher y la sensación de la música country Carrie Underwood. Además de las celebridades,
La zona atrae a profesionales de primer nivel, CEOs, y políticos que valoran la privacidad, la elegancia y la conveniencia. En todo el sentido de la palabra, Brentwood representa el ideal para aquellos que sueñan con vivir en un lugar que combina a la perfección la belleza natural, el lujo arquitectónico y un sentido íntimo de seguridad y reclusión. Y sin embargo, incluso en un lugar que parece casi intacto por la tragedia, la vida tiene una forma de revelar que ninguna comunidad, sin importar cuán privilegiada sea, es completamente inmune al dolor. Uno de los eventos más devastadores y impactantes en la historia de Brentwood ocurrió en la primavera de 2013. Destrozó la ilusión de invencibilidad que la ciudad había construido a lo largo de los años. Este trágico incidente tuvo lugar en uno de los enclaves residenciales más exclusivos de la ciudad, The Governor's Club, una comunidad cerrada conocida por su exclusividad. The Governor's Club abarca aproximadamente 600 acres y se centra alrededor de un prestigioso campo de golf privado, diseñado personalmente por el legendario golfista Arnold Palmer. El acceso a la comunidad está estrictamente limitado a residentes y sus invitados, lo que la convierte en uno de los vecindarios más seguros y privados de todo el estado. Fue dentro de este entorno de lujo donde se alzaba la casa de Randy y la doctora, Rachel Maidens, una elegante y espaciosa mansión de más de 5,000 pies cuadrados, valorada en alrededor de $1 millón. Para los de afuera, sus vidas parecían perfectas. Una hermosa casa, una carrera prometedora y una familia en crecimiento. Nadie podría haber predicho que esta imagen de felicidad doméstica pronto se convertiría en el telón de fondo de una pesadilla en desarrollo. La doctora Rachel Maidens era más que una profesional exitosa, era una mujer que encarnaba la excelencia en cada aspecto de su vida. A solo 34 años, Rachel ya se había establecido como una de las ortodoncistas más respetadas de la zona. Su consultorio privado, ubicado en el bullicioso distrito comercial Maryland Farms de Brentwood, atendía a una clientela devota que confiaba en su experiencia y admiraba su compasión. Tanto los pacientes como los colegas elogiaban no solo su habilidad clínica, sino también su manera de ser cálida y accesible. Rachel también era una madre dedicada a su joven hija, Natalie, que acababa de cumplir 2 años. Para sus amigos y aquellos que la conocían bien, Rachel parecía equilibrar los demandantes roles de madre, esposa y empresaria con una gracia notable. Provenía de un trasfondo de excelencia académica y disciplina personal. Rachel se graduó de la Father Ryan Catholic High School en Nashville y luego obtuvo títulos en biología y psicología del Birmingham Southern College en Alabama. Allí, no solo fue una estudiante destacada, sino también una atleta sobresaliente en el equipo de tenis universitario, recibiendo elogios por sus logros tanto académicos como atléticos. Su viaje continuó en la Facultad de Odontología de la Universidad de Florida, donde se distinguió como líder, sirviendo como presidenta de clase y participando activamente en programas de extensión comunitaria. Tras obtener su título de doctora en cirugía dental, se especializó aún más en ortodoncia en el Children's National Medical Center en Washington, D.C., una de las principales instalaciones pediátricas de la nación. La lista de logros profesionales de Rachel era simplemente notable. Había abierto su propia clínica, publicado artículos académicos y era una oradora frecuente en conferencias dentales en todo el país. Sin embargo, el brillante camino de Rachel también había estado ensombrecido por una dolorosa tragedia personal durante sus primeros años de adultez. El 3 de diciembre de 2003, mientras Rachel todavía era una estudiante universitaria, su mundo se sacudió por un escándalo que alteraría a su familia para siempre. Su padre, el Dr. Richard, un farmacéutico muy respetado en su comunidad, fue arrestado por las autoridades federales. Enfrentaba serias acusaciones relacionadas con la distribución ilegal de medicamentos recetados, específicamente un analgésico controlado. Además de las acusaciones oficiales presentadas contra el Dr. Richard Frisbee,
existían otras alegaciones perturbadoras que agregaban gravedad a la situación. Según fuentes policiales de la época, se sospechaba que Richard participaba en la venta no autorizada de medicamentos recetados directamente desde su residencia. Estas eran acusaciones graves, que proyectaban una larga sombra sobre un hombre que una vez fue considerado un profesional médico respetado y un farmacéutico de confianza en su comunidad. La situación se escaló rápidamente, atrayendo el escrutinio de los medios y causando una profunda grieta en el mundo personal y financiero de la familia. Sin embargo, antes de que el caso pudiera ir a juicio o llegar a una resolución legal formal, una tragedia aún mayor golpeó a la familia Frisby. Solo 2 días después de su arresto, Richard Frisby falleció repentinamente. Oficialmente, su causa de muerte se dictaminó como relacionada con un problema cardíaco. Su corazón había cedido bajo la inmensa presión emocional. Aunque los profesionales médicos la catalogaron como una causa natural, aquellos cercanos a la familia a menudo han especulado que el enorme peso de la vergüenza pública, combinado con la ansiedad por las consecuencias legales que se cernían, pudo haber sido demasiado para él. En cuestión de horas, la familia perdió no solo a su padre, sino también la sensación de estabilidad y dignidad que una vez habían dado por sentada. Pero la pesadilla no terminó con la muerte de Richard. Las secuelas continuarían afectando a toda la familia Frisby de manera financieramente devastadora y emocionalmente dolorosa. En una medida contundente que reflejaba la gravedad de los cargos, las autoridades de Nashville congelaron temporalmente las cuentas bancarias no solo de Richard, sino también las de su esposa, su hijo y su hija Rachel. Todos ellos fueron arrastrados a una investigación legal compleja y prolongada, escrutados bajo la suposición de que podrían haber tenido conocimiento o haber estado involuntariamente involucrados en las presuntas actividades de Richard. Para una familia ya tambaleándose por una pérdida repentina, la intromisión de las autoridades legales en sus vidas privadas solo aumentó su dolor. Los procedimientos legales se prolongaron durante varios años, agotando los recursos emocionales y financieros de la familia. En última instancia, la investigación concluyó que Rachel y los miembros de su familia no habían participado en los presuntos delitos. Sus nombres fueron limpiados, y se les encontró inocentes de cualquier conducta criminal. Sin embargo, el costo financiero había sido significativo. Años de activos congelados habían perturbado sus vidas, y reconstruir después de ese tipo de perturbación financiera no es tarea fácil. La madre de Rachel, Betty Frisby, eventualmente recibió un acuerdo financiero de las autoridades por un monto de $155,000, un reconocimiento quizás de las dificultades que habían soportado. Aún así, ninguna suma de dinero podía borrar la carga psicológica ni restaurar los años perdidos por la ansiedad y el estigma. Las heridas emocionales eran profundas, y es probable que las cicatrices dejadas por este episodio permanecieran de por vida. Rachel, sin embargo, se negó a ser definida por la tragedia. En lugar de permitir que la desgracia de su familia dictara el curso de su futuro, la usó como combustible para impulsarse hacia adelante. Con un enfoque y una determinación extraordinarios, continuó su viaje académico y obtuvo sus títulos con distinción. Aquellos que la conocieron la describieron como alguien con una fuerza silenciosa y una resiliencia inquebrantable. Quizás, enterrado bajo su impulso por la excelencia académica y profesional, había un mecanismo psicológico en juego, una necesidad de recuperar el control, de lograr independencia y de asegurar que ella y su futura familia nunca volvieran a ser tan vulnerables. Rachel no solo sobrevivió a la adversidad, la transformó en motivación y tuvo éxito. Contra viento y marea, forjó una vida que muchos envidiarían, un consultorio médico exitoso, un hogar hermoso y una familia amorosa. Pero, trágicamente, esa estabilidad tan duramente ganada sería de corta duración. Randolph Carey Maidens, conocido como Randy para amigos y familiares, era el esposo de Rachel. Nació de Charles y Barbara Maidens en St. Louis, Missouri, pero pasó gran parte de sus años de formación en el estado de Georgia. Allí, asistió a la Wheeler High School en la ciudad suburbana de Marietta,
donde fue recordado como un estudiante inteligente con un futuro prometedor. Más tarde, se graduó de la prestigiosa Georgia Institute of Technology, mejor conocida como Georgia Tech, una escuela conocida por producir algunas de las mentes más brillantes del país en ingeniería, ciencia y negocios. Para cuando Randy y Rachel se casaron, él había conseguido un puesto bien remunerado como gerente de ventas en una empresa de biotecnología con sede en Brentwood. Se informó que esta empresa estaba involucrada en el desarrollo de terapias médicas avanzadas, con un enfoque en la investigación oncológica, una industria tanto financieramente lucrativa como de altísimo riesgo ético. Sin embargo, a pesar de la apariencia de éxito profesional, comenzaron a circular rumores en los meses previos a la tragedia de que Randy ya no estaba empleado por la empresa. Si bien la empresa de biotecnología declinó hacer comentarios públicos, probablemente debido a sensibilidades legales, se especuló ampliamente que la salida de Randy había sido abrupta y posiblemente involuntaria. La falta de declaraciones oficiales dejó al público para sacar sus propias conclusiones. Durante los primeros meses de 2013, el comportamiento de Randy supuestamente comenzó a cambiar de maneras notorias y preocupantes. Amigos, vecinos e incluso empleados de restaurantes comenzaron a ser testigos de comportamientos que parecían fuera de lugar. Un incidente particular en enero se destaca como especialmente preocupante. Esa noche, Randy entró a un restaurante local visiblemente intoxicado. Según múltiples testigos, su apariencia y comportamiento alarmaron tanto a los clientes como a los empleados. Supuestamente estaba ruidoso y errático, hasta el punto que una mesera preocupada llamó al 911. Más tarde le dijo a los despachadores que vacilaba en servirle alcohol e igualmente temía permitirle que se fuera en tal estado. Según relató después, cuando Randy se levantó de su asiento, varios objetos cayeron de su bolsillo, incluyendo lo que parecía ser un cartucho de escopeta y una botella de vidrio grande. Alarmada, la mesera intentó mantener a Randy calmado mientras esperaba que llegara la policía. Para su crédito, logró persuadirlo para que se quedara en el local. Cuando los oficiales llegaron y registraron su vehículo, supuestamente encontraron una escopeta dentro del coche. Sorprendentemente, no se realizó ningún arresto. En cambio, los oficiales permitieron que Randy llamara a su esposa, Rachel, para que lo recogiera y lo llevara a casa. Los testigos dijeron que Randy suplicó al personal del restaurante que no contactaran a su esposa, temiendo su reacción. Se refirió a Rachel como alguien que se enojaría o decepcionaría con él, un lenguaje que sugería una tensión continua en su relación. Ese incidente planteó muchas preguntas, especialmente en retrospectiva. ¿Por qué se permitió que un hombre visiblemente intoxicado y en posesión de un arma abandonara la escena sin consecuencias? ¿Por qué no se tomaron más acciones preventivas? Estas son el tipo de preguntas que solo ganarían peso después de los eventos que se desarrollaron más tarde ese año. Luego llegó la mañana del 21 de abril de 2013, una fecha que quedaría grabada en la mente de todos los involucrados. La madre de Rachel, Betty Frisbie, realizó una llamada al departamento de policía de Brentwood. Su voz era calmada pero urgente. Solicitó que los oficiales fueran a la casa de su hija lo antes posible. Explicó que no había podido contactar a Rachel y que su preocupación iba en aumento. Dada la historia familiar y las tensiones subyacentes en los meses recientes, la preocupación de Betty no carecía de razones. Según múltiples fuentes cercanas a la investigación, la madre de Rachel, Betty Frisbie, estaba cada vez más alarmada en la mañana del 21 de abril de 2013. Tenía una profunda sensación intuitiva de que algo andaba terriblemente mal. Como madre, conocía las rutinas de su hija, el tono de su voz y su temperatura emocional. Y ese día, algo simplemente no cuadraba. En conversaciones con familiares posteriormente, se sugirió que Betty ya había estado preocupada por el estado emocional de Randy en los días y semanas previos a esa fatídica mañana. Un pariente incluso declaró que Betty le había dicho a otros que Randy estaba al borde del abismo, aunque lo que eso significaba exactamente quedaba abierto a interpretación. Según algunos relatos no confirmados, Betty le dio un ultimátum a Randy por teléfono. Si no tenía noticias de Rachel personalmente en los próximos 10 minutos,
Notificaría inmediatamente a las fuerzas del orden. Lo que ocurrió durante esa llamada telefónica sigue siendo una de las incógnitas más inquietantes de este caso. Pero dado lo que sucedió después, es difícil no imaginar el puro terror y la angustia que deben haber inundado la mente de Betty en ese momento. Lo que Randy le dijo exactamente no es del dominio público, pero evidentemente fue lo suficientemente perturbador como para obligarla a cumplir su advertencia y contactar al departamento de policía de Brentwood. A los pocos minutos de la llamada de Betty, se despacharon oficiales de patrulla a la residencia de los Maidens, ubicada dentro de la comunidad de lujo cerrada conocida como The Governor's Club. La escena que les esperaba era inquietante por su quietud. Cuando llegaron a la extensa mansión, los oficiales notaron que todas las persianas y cortinas estaban firmemente corridas, sellando efectivamente cualquier vista del interior. No había signos visibles de vida. Los oficiales llamaron a la puerta varias veces, gritando los nombres de Randy y Rachel, pero el silencio que los recibió era inquietante. Afortunadamente, descubrieron que la puerta del garaje había sido dejada ligeramente abierta, lo que les permitió una forma legal de entrar a la casa. Una vez dentro, los oficiales comenzaron a revisar metódicamente las habitaciones, llamando a los dueños de casa por sus nombres. Nadie respondió. El oficial Austin Kern subió las escaleras, donde miró hacia abajo desde el balcón al gran salón de 2 pisos. Desde ese punto de observación, vio algo preocupante, lo que parecía ser una escopeta apoyada abiertamente en un sofá, junto con otros objetos que sugerían fuertemente que un incidente serio había tenido lugar. Lo que encontraron momentos después confirmó sus peores temores. Rachel Maidens fue descubierta en la primera planta de la casa, en el pasillo entre la sala de estar y el vestíbulo que conducía hacia la habitación principal. No mostraba signos de vida. Por respeto a la familia y debido a la investigación en curso, la policía nunca ha publicado descripciones gráficas o detalladas de su estado, pero era inmediatamente evidente. Aún más perturbadora fue la evaluación inicial de la escena del crimen. Los investigadores notaron un fuerte olor químico en toda la casa, particularmente cerca de donde se encontró el cuerpo de Rachel. El inconfundible aroma a lejía flotaba en el aire. Rápidamente se hizo evidente que alguien había intentado limpiar partes de la escena. Había evidencia visible en porciones de la pared y el suelo, aunque se habían hecho esfuerzos para borrarlas. Algunas áreas habían sido fregadas con tanta fuerza que la decoloración permanecía en la madera y el azulejo. La presencia de lejía sugería un intento deliberado de eliminar evidencia física, y aunque la limpieza no había sido del todo efectiva, indicaba que quienquiera que hubiera cometido el acto se había quedado allí al menos un tiempo después, y sin embargo, Randy no estaba en ninguna parte. Inmediatamente, el departamento de policía de Brentwood lanzó una intensa búsqueda policial. La urgencia de la situación hizo que las fuerzas del orden locales solicitaran la asistencia de agencias adicionales. Oficiales de la Agencia de Investigación de Tennessee, TBI, por sus siglas en inglés, se unieron al esfuerzo junto con unidades SWAT, equipos K-9 y apoyo de búsqueda aérea. Esa noche, las calles tranquilas y prístinas de The Governor's Club se transformaron en una cuadrícula de búsqueda coordinada, iluminada por reflectores y zumbando con el sonido de helicópteros sobrevolando. Para los residentes, la escena era surrealista, como algo sacado de un drama televisivo, excepto que era demasiado real. El jefe de policía de Brentwood, Jeff Hughes, se dirigió a los medios esa tarde. En una declaración cuidadosamente redactada pero directa, describió a Randy Maidens como inestable y potencialmente armado. Instando al público a mantenerse cauteloso, confirmó que las autoridades creían que Randy representaba un peligro potencial no solo para sí mismo, sino para otros, y que localizarlo era una prioridad máxima. La tensión en la comunidad era palpable. A medida que la investigación avanzaba en las primeras horas de la mañana siguiente, nuevos y escalofriantes detalles comenzaron a emerger desde el interior de la casa de los Maidens. Sobre la mesa de la cocina, los detectives descubrieron una nota escrita a mano dejada por Randy.
El contenido de la nota era emocional y desarticulado, sugiriendo un estado mental perturbado. En ella, Randy expresaba lo que parecía ser remordimiento. Escribió que amaba a Rachel, pero se sentía abrumado por los eventos recientes. No confesó explícitamente ninguna acción específica, pero admitió que había hecho algo irreversible, algo que lo obligó a huir. La carta adquirió un tono aún más preocupante a medida que avanzaba. Randy agradeció a la familia de Rachel por los años pasados juntos, pero también usó el espacio para expresar resentimientos arraigados. Escribió sobre sentirse humillado y criticado en el matrimonio. Afirmó que Rachel a menudo le hablaba con dureza, lo menospreciaba y que sus discusiones se habían vuelto más intensas en los últimos meses. Se describió a sí mismo como emocionalmente exhausto e incluso hizo referencia a las relaciones previas de Rachel, afirmando con amargura que no se había convertido en su tercer esposo por nada. Según Randy, la pareja había discutido constantemente por asuntos triviales. Lo que alarmó aún más a los investigadores fue una parte de la nota en la que Randy expresaba su deseo de continuar criando a su hija, Natalie. Mencionó la esperanza de copaternizar con la familia de Rachel, un sentimiento chocante y casi surrealista, dada la gravedad de lo ocurrido. Estaba claro que Randy había contemplado la vida más allá de ese día, incluso mientras aparentemente se preparaba para huir. Y, efectivamente, el siguiente descubrimiento importante pareció confirmar esa teoría. En el maletero del vehículo de Randy, la policía encontró un bolso deportivo que contenía aproximadamente $87,000 en efectivo. El dinero no estaba organizado de ninguna manera en particular. Parecía reunido apresuradamente y metido en la bolsa. Se encontraron $9,000 adicionales dentro de la casa. Los investigadores también notaron que varios artículos personales y ropa habían sido empacados. Parecía que Randy había comenzado los preparativos para abandonar Brentwood, posiblemente incluso el país. Sin embargo, por razones aún desconocidas, nunca logró pasar más allá del área boscosa detrás de su casa. La vigilancia y los registros de teléfono celular revelaron que, tras la muerte de Rachel, Randy había llamado a un conocido abogado penalista de Nashville, David Rabin, un abogado con décadas de experiencia en casos de alto perfil. El contenido de su conversación permanece protegido por el secreto profesional abogado-cliente, pero el momento de la llamada habla por sí solo. Sugiere que Randy estaba buscando orientación legal antes de decidir qué hacer a continuación. Algunos creen que después de hablar con su abogado, Randy consideró entregarse, mientras que otros piensan que entró en pánico y huyó al bosque cercano en un estado de confusión y miedo. Durante casi 12 horas, Randy se escondió en la densa zona boscosa cerca de la propiedad. Una búsqueda terrestre había estado en marcha desde el amanecer, y las autoridades habían establecido un perímetro amplio. Luego, justo antes del mediodía del día siguiente, una figura emergió lentamente de la línea de árboles. Randy salió con las manos en alto y se rindió sin resistencia. Los oficiales lo tomaron bajo custodia sin incidentes. El arresto marcó el comienzo de un proceso legal largo y complejo y el inicio de un capítulo difícil. Mientras los equipos de las fuerzas del orden continuaban su urgente y metódica búsqueda, se realizó una investigación paralela throughout la propia comunidad de lujo. A medida que se entrevistaba a más residentes y se revisaban las imágenes de vigilancia, comenzaron a surgir nuevos informes alarmantes. Varios vecinos se presentaron con declaraciones que indicaban que sus hogares habían sido abordados, posiblemente incluso manipulados, durante las horas posteriores a la muerte de Rachel y antes de la rendición de Randy. Algunos residentes afirmaron que habían encontrado signos de intento de forzar la entrada en las puertas de sus garajes y entradas laterales, incluyendo marcas de arañazos cerca de las cerraduras y pomos de puertas parcialmente girados. Cuando los investigadores revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del vecindario, estas sospechas se confirmaron. La evidencia en video reveló que Randy había vagado por la comunidad cerrada en las primeras horas de la mañana, moviéndose de casa en casa. Las imágenes lo mostraban acercándose a varias viviendas,
en ocasiones pareciendo desorientado, posiblemente buscando un lugar para esconderse. Sus intenciones permanecieron poco claras, pero dado el contexto y su estado mental, los residentes estaban comprensiblemente conmocionados. Para un hombre buscado en conexión con un delito tan grave, vagar por las acaudaladas y normalmente serenas calles de Brentwood, en un momento en que las familias recién se despertaban y se preparaban para su día, era más que inquietante. Afortunadamente, ninguno de los vecinos abrió sus puertas. Ya fuera por instinto, miedo o simplemente por la temprana hora, todos mantuvieron la distancia. La idea de ofrecer refugio a alguien considerado potencialmente peligroso y emocionalmente inestable era impensable. Entrevistas posteriores revelaron que muchos residentes estaban horrorizados por la idea de que una situación tan angustiante se hubiera desarrollado literalmente en la puerta de sus casas. Algunos expresaron frustración por el hecho de que a Randy se le hubiera permitido moverse libremente por la zona después del crimen, especialmente dado el nivel de amenaza que se creía que representaba. «Fue aterrador», declaró luego un vecino a los medios locales. «Nos mudamos aquí por paz y seguridad. Esa mañana se sintió como algo sacado de una pesadilla». Tras el arresto y la rendición de Randy, el proceso legal comenzó a desarrollarse rápidamente. En poco tiempo, fue acusado formalmente de homicidio en primer grado, un cargo que, según la ley de Tennessee, conlleva la posibilidad de pena capital o cadena perpetua sin libertad condicional. Adicionalmente, fue acusado de alteración de evidencia debido a los presuntos esfuerzos por limpiar la escena del crimen usando lejía. Inicialmente, Randy fue mantenido bajo custodia con una fianza establecida en $2.500.000, una cifra que reflejaba tanto la seriedad de los cargos como el riesgo de fuga que se percibía que representaba. Pero su equipo de defensa, liderado por abogados experimentados, rápidamente comenzó a abogar por una reducción en los términos de su detención previa al juicio. Presentaron mociones argumentando que Randy no representaba una amenaza continua para la sociedad y afirmaron que su rendición a la policía después de 12 horas en el bosque demostraba su voluntad de cooperar con el sistema de justicia. La defensa argumentó que si Randy realmente hubiera intentado huir, había tenido amplia oportunidad de hacerlo en el lapso de tiempo posterior a la muerte de Rachel. Enfatizaron que no se encontraron pasaportes, documentos de viaje o boletos de transporte en su vehículo o en su persona, y que a pesar de tener acceso a una cantidad significativa de efectivo, no había abandonado el área inmediata. Sorprendentemente, el tribunal estuvo de acuerdo con la defensa. En junio de 2013, el juez presidente redujo significativamente el monto de la fianza de $2.500.000 a $750.000. Esta decisión generó controversia, especialmente dentro de la comunidad local. Algunos residentes sintieron que permitir que Randy quedara en libertad mientras esperaba el juicio era un riesgo que no debería haberse tomado. No obstante, las nuevas condiciones permitieron a Randy pagar la fianza y esperar el juicio fuera de la custodia. Los detalles de dónde vivió o cómo pasó su tiempo durante este período permanecen poco claros, pero no pasaría mucho tiempo antes de que se metiera en problemas con la ley una vez más. En diciembre de 2013, mientras aún estaba en libertad bajo fianza, Randy fue arrestado por segunda vez. Este incidente ocurrió en Avery Park, un complejo de apartamentos suburbanos ubicado en Bellevue, otro suburbio de Nashville. Los residentes del edificio se sorprendieron al encontrar a un hombre, posteriormente identificado como Randy Maidens, deambulando por el complejo, supuestamente tocando puertas tarde en la noche. Un residente relató luego que Randy se había identificado como un oficial de la ley e insistía en que lo dejaran entrar. La situación se escaló rápidamente, lo que provocó que alguien llamara al 911. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Randy en un estado de fuerte intoxicación. Fue arrestado por cargos de intoxicación pública, pero una vez más, las consecuencias legales fueron mínimas. A pesar de que ya estaba en libertad bajo fianza por un cargo de homicidio en primer grado, Randy fue liberado al día siguiente. Este segundo arresto generó serias preocupaciones,
especialmente para la fiscal Kim Helper, quien había estado monitoreando el caso de cerca. Esta vez, actuó rápidamente para revocar su fianza por completo, citando una clara violación de sus términos y presentando un nuevo caso para su detención. El juez estuvo de acuerdo, y Randy fue devuelto a la custodia para esperar el juicio. Pero estos no fueron eventos aislados. Antes del incidente con su esposa, Randy había mostrado comportamientos que habían preocupado a vecinos y conocidos durante meses. Una vecina, Cynthia Rosenblum, relató un encuentro particularmente perturbador a los periodistas. Ella y su esposo habían visto a Randy deambulando por el área boscosa detrás de sus casas usando una máscara. Cuando se enfrentaron a él, supuestamente estaba incoherente y parecía confundido. Alegó que se había perdido mientras paseaba a sus perros. Cynthia y su esposo notaron que parecía intoxicado y agitado, y aunque el momento pasó sin incidentes, permanecieron intranquilos. Investigaciones posteriores revelaron que Randy también había estado involucrado en un caso de allanamiento de morada en Florida, solo semanas antes de la muerte de Rachel. Si bien el caso finalmente fue desestimado tras su arresto por homicidio, planteó preguntas adicionales sobre su salud mental, patrones de comportamiento y posibles señales de advertencia que habían pasado desapercibidas. Desafortunadamente, estas señales de alerta nunca fueron suficientes para provocar consecuencias reales, al menos no hasta que ocurrió la tragedia. Finalmente, con la fecha del juicio acercándose, originalmente programado para comenzar el 29 de septiembre de 2014, ocurrió un desarrollo importante. Solo 2 semanas antes de que comenzaran los procedimientos judiciales, Randy Maidens llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Estado. Como parte del trato, se declaró culpable de homicidio en segundo grado, un cargo menor que la acusación original de primer grado, así como a un cargo de derechos paternales. A cambio, fue sentenciado a 25 años de prisión. Si bien el homicidio en segundo grado en Tennessee conlleva una sentencia potencial de hasta 60 años, el acuerdo de culpabilidad acortó considerablemente su tiempo tras las rejas. Es más, la estructura de las leyes de sentencias de Tennessee permitía la posibilidad de una liberación anticipada en casos de buen comportamiento. Esto significaba que, a pesar de la severidad del crimen, Randy podría cumplir considerablemente menos de los 25 años completos, particularmente después de tener en cuenta el tiempo ya cumplido antes de la sentencia. Este aspecto del acuerdo fue profundamente inquietante para muchos observadores, especialmente para aquellos cercanos a Rachel. Para ellos, la declaración de culpabilidad se sintió como un compromiso que no reflejaba plenamente el peso de lo que se había perdido. Según el propio abogado de Randy, el acuerdo de culpabilidad fue visto como un movimiento pragmático, una forma de evitar las incertidumbres de un juicio conjurado y reducir la posibilidad de una sentencia aún más severa. Los afligidos familiares de Rachel fueron claros en su posición desde el principio. Enfatizaron que la oficina del fiscal del distrito del condado de Williamson había llegado a un acuerdo de culpabilidad con Randy Maidens, no por misericordia, ni como un reconocimiento de los argumentos de la defensa, sino más bien por el bien de proteger a la única persona inocente más afectada por la tragedia. La familia explicó que habían aceptado de mala gana los términos de la declaración de culpabilidad, porque entendían que un juicio penal completo podría prolongarse durante meses, posiblemente años, y ejercer una tensión emocional inimaginable. Después de que Betty habló, el tribunal le concedió a Randy la oportunidad de dirigirse a la familia, no directamente, sino a través de una declaración escrita leída en voz alta por su abogado defensor, David Rabin. La sala del tribunal estaba en silencio mientras Rabin desdoblaba el papel y comenzaba a leer. En este momento, mis palabras deben sonar huecas, comenzaba la declaración de Randy. Ante su pérdida trágica, sé que no hay nada que pueda decir para deshacer el dolor. Ustedes están sufriendo la peor angustia que una madre puede sentir, y yo soy la razón de ello. Cada mañana, me despierto y desearía estar atrapado en una pesadilla de la que pudiera despertar, pero no lo estoy. Yo soy el autor de esta tragedia,
Ustedes me aceptaron en su hogar, en su familia, y yo destruí esa confianza. Pero sé que ninguna disculpa, ninguna cantidad de remordimiento puede hacer esto bien.